batería al 100%, el trip a cero. Y yo quiero ver hoy esta Kawasaki eléctrica, cuál es la autonomía real que se puede obtener en una conducción, vamos a llamar normal. ¿Normal qué es? Pues es una conducción adaptada a las posibilidades de la moto. Las posibilidades de la moto es una moto eléctrica con unas baterías más bien pequeñas, potencia comedida, al nivel de unas 125, y esta moto está enfocada a la conducción ciudadana. Entonces, yo voy a coger y me voy a ir a la ciudad, me voy a ir a los pueblos cercanos de donde vivo, voy a ir a ellos, que tengo unos 15-16 kilómetros, voy a ir por carreteras secundarias, hay una autovía, pero la voy a evitar, por supuesto, voy a ir carreteras secundarias, y como esta moto haría la mayoría de su recorrido en la ciudad, yo lo que voy a hacer es, pues como tengo que ir de aquí a la ciudad, que ya digo, tengo 15-16 kilómetros, esos 15-16 kilómetros, aunque son por carreteras secundarias, pero voy a pensar que serían las carreteras alrededor de una ciudad que siempre están pues congestionadas por las mañanas cuando va al trabajo y se circula despacio. De hecho, voy a hacer, para compensar que es carretera y no ciudad-ciudad, voy a hacerlas en el modo eco. Entonces vamos a cambiar aquí a modo eco, ya está. Y en modo eco tiene prestaciones de ciclomotor y eso compensará el hecho de que, bueno, son 15 kilómetros por carretera que tengo que hacer para ir a la ciudad, más luego 15 al volver, ya serán 30. Y teniendo en cuenta que esta moto nos puede dar unos 50, cosas así, va a ser más de la mitad. Pero como digo, lo voy a hacer a ese ritmo de eco, de ciclomotor, y sin ir a tope. 40, 45, 50 por hora, a medio gas, espero que lo pueda llevar bien, y luego andar en modo road, en modo normal, para disfrutar de la aceleración que tiene, entre semáforo y semáforo, pues por la ciudad o por el pueblo. Vamos a ver con todo eso qué rendimiento real, midiéndolo con el trip a cero y midiéndolo con el Apple Watch en fin, con su aplicación de fitness, que me va a marcar el recorrido, la velocidad media y tiempo de rueda en movimiento, además de el kilometraje con GPS. Así que nos ponemos en marcha. Bueno, pues 0,4 kilómetros, marca aquí el contador, modo eco, y empiezo mi prueba por esta carretera secundaria en la que voy a dirigirme a la capital de la provincia, Almería, donde resido. Y voy a llevar este ritmo de 40, 45, y voy a punta de gas. Que como digo, pues va a compensar el hecho de que quizás son más kilómetros por carretera, aunque sea secundaria, que no sea una carretera que hay en la cercanía de Almería, que es eminentemente lenta y con muchas restricciones de velocidad máxima y demás. Pues digo, a pesar de todo eso, pues quizás son más kilómetros de carretera de para los que está pensado esta moto, con ese pack de baterías que tiene y con esta motorización, ¿no? Es una moto pues pensada para rodar en un 80%, diría yo, del tiempo en ciudad y sus extrarradios, que bueno, pues extrarradio hasta cierto punto, ¿no? Que es un poco lo que quiero que entre en consideración nuestra prueba de consumo en el día de hoy, ¿no? Este trozo que voy a hacer por carretera, pues que sea considerado un poco como ese extrarradio que para el que, bueno, las personas pues cuando puedan utilizar este vehículo, pues también obviamente rueden por esas zonas, ¿no? La verdad es que aquí en la versión en eco, en el modo eco, la moto, como digo, tiene unas prestaciones de ciclomotor. Podéis ver además la curva de potencia, además, en el vídeo separado que hay, en el que pruebo todas estas curvas y todos estos modos en el banco de pruebas. Pero la sensación al llevar la moto es pues eso, pues que llevas un ciclomotor por la aceleración y la velocidad punta que tiene, pues eso, 45-50 por hora, y bueno, pues es perfectamente conducible, aunque la moto, pues claro, es más divertida en el
modo road. Así que nada, voy a seguir y voy a pasar por aquí por un par de poblaciones en este primer. Ahí me encuentro con un motero, que yo no sé qué pensarán cuando ven, se cruzan con esta moto que no hace ruido, que no suena. Pero bueno, como podéis ver, aquí circulo 45, ahora mismo 50 km por hora. Y llevo de gas, pues un cuarto de gas, con lo cual el consumo es muy bajo. Yo diría que el consumo va a ser como el de ciudad, en este tramo de carretera va a ser como el de ciudad, y no creo que sea más, con lo cual podemos tener un indicativo. Por cierto, yo llevo 2,4 kilómetros, 2,5 ahora, de esta prueba de consumo normal, entre comillas. Y el range que me marca el contador es que puedo hacer ahora mismo 62 kilómetros. Vamos a ver luego cómo se corresponde eso en la vida real, ¿no? También hay que tener en cuenta que las baterías, la química de litio que llevan estas baterías, todas las que ahora mismo hay en el mercado, todas las motos eléctricas, los coches, sufren de una menor capacidad, menor autonomía en invierno por el frío, con lo cual pues digamos que un 10, yo por mi experiencia en vehículos eléctricos, coches y motos hasta ahora, le estimo entre un 10 y un 15% la diferencia que hay entre la autonomía que se puede alcanzar con una misma batería en verano con temperaturas altas de 30 y pico grados, y en invierno con temperaturas que tenemos ahora mismo en Almería de unos 13 grados. Vale, pues ahora ya no mantengo el gas, lo mantengo un poquito más cerrado, voy pasando por una población, voy a 40, 50, y bueno, esto sería más o menos mientras pues recorro estos 15-16 kilómetros hasta la capital. Tengo que pasar por 2 o 3 poblaciones que yo creo que son más o menos significativos de una media de, pues eso, de un recorrido de extrarradio por ciudades grandes que tienen ya muchos pueblos alrededor, o ciudades pequeñas o pueblos que bueno, pues tienen conexiones entre uno y otro, y se circula a una velocidad, pues una velocidad media, pues digamos que reducida. No son carreteras abiertas, no son grandes, no son zonas alejadas en las que bueno, el ritmo que se lleva es más alto. Bueno, pues voy a seguir un poquito más y os sigo contando. Sigo aquí, llevo solo 5 kilómetros, pero acabo de hacer una bajadita al lado de este puente y la moto se pone a 59 por hora en modo eco, que voy todo el rato hasta que llegue a la ciudad y ponga el modo road. Y quiero decir que en el modo eco, como luego se pudo ver en la prueba en banco, pues tiene una aceleración limitada, ya digo, como un ciclomotor, una aceleración muy suave, pero no tiene limitada la velocidad. O sea, si tú coges una bajada y la moto estira, pues como ahora voy a 59 por hora en modo eco, bueno, y llevo cuarto de gas, un tercio de gas. Y sigo circulando en unas rectas que hay aquí en esta zona intermedia entre una población y otra, y me sorprende cómo en modo eco está manteniendo muy bien los 50 y pues ahora voy a 58 de marcador, 59, y sigo manteniendo entre un cuarto y un tercio del gas. O sea que el consumo realmente pues es pequeño. El range o la autonomía que me está dando ahora mismo es de 58 kilómetros, habiendo recorrido solo 7,5 ahora mismo. Bueno, como se puede ver, ya estas carreteras nos vamos acercando a la ciudad de Almería, y estas carreteras secundarias ya están todas limitadas a 50 por hora. Con lo cual, bueno, pues yo ya me estoy adaptando a esa velocidad, pero hasta ahora la verdad es que la moto mantiene muy bien pues eso, cerca de 60, 58, 60 en llano, en modo eco, con muy poca apertura de gas, con lo cual el consumo ahí está siendo mínimo. De hecho, bueno, llevo 10 kilómetros, 11 ya, y me dice que la autonomía 53 me marca. La autonomía la va calculando el algoritmo que lleva en función, el ordenador de a bordo,
en función del gasto que haces en los últimos kilómetros. Entonces, bueno, siempre será bastante certero en tanto en cuanto mantengamos una consistencia en nuestra circulación, en nuestra forma de abrir el gas y la velocidad y el modo que utilicemos, claro. Y entonces, bueno, pues eso, en eso te puedes fiar. Pero bueno, es la primera vez, por ejemplo, que tengo que parar ya aquí en una rotonda, porque estamos llegando a una población que se llama Viator, y que a partir de aquí ya hasta la ciudad, pues ya es todo prácticamente ciudad. Es lento, hay semáforos, hay pasos de cebra, y esto ya se consideraría una conducción ciudadana. Por lo tanto, hasta ahora he hecho 11,5 kilómetros, que luego tendré que hacer de vuelta a casa, que serán 20 de los totales habrán sido en esas carreteras secundarias en modo eco, porque esto ya, donde estoy, a partir de donde estoy ahora, ya se considera ya se considera ciudad, ¿no? Conducción ciudadana. Entonces lo que sí voy a hacer ya ahora mismo es que voy a quitar el modo eco y voy a poner el modo road, y ya lo voy a llevar en modo road. Y entonces no es que vaya a ir a fondo, pero voy a ir utilizando la aceleración un poquito por aquí, por allá, para pasar un coche, en fin, una conducción normal, que no sea ni ir a conseguir el récord mundial de autonomía, ni tampoco que tengas que ir a fondo, ¿no? Una cosa intermedia, que yo creo que es lo que más se asemeja a una conducción normal cuando ya tienes el vehículo y no sé, pues a lo mejor han pasado los primeros días que le estás dando un poco de más porque quieres probar cómo va, pero ya, bueno, te calmas y dices, bueno, pues voy a hacer una conducción más tranquila, no vas fijándote tanto tiempo en cuánto le das, cuánto no le das. Bueno, te adecuas al tráfico, a las características. Habrá gente que vaya más rápido, gente que vaya más lento. Yo obviamente soy persona de ir ligero porque, pues bueno, por haber competido tantos años, estar en las carreras, al subirme en una moto tengo facilidad para ir ligero, ¿no? Pero también me gusta ir tranquilo dentro de la ley, por supuesto, no asustando a nadie y no poniéndome en peligro, con lo cual creo que igualmente se compensa. Tengo una conducción media, así que bueno, pues aquí estamos entrando en Huércal de Almería. Ya al poner el modo road, pues noto más aceleración, coge más velocidad y se va muy ligero. Muy ligero me refiero a que la moto es ligera, se mueve bien, es ágil, y me refiero a que te mueves, pues bueno, pues tienes que pasar un coche, lo puedes pasar, que tienes potencia para pues sacarle provecho a las ventajas intrínsecas de una motocicleta, que es pues un vehículo, pues eso, que se mueve con más facilidad y con más agilidad que un coche, ¿no? Aquí le doy a 50, 60, bueno, no se puede pasar de 50, vamos a volver otra vez. Y estoy acercándome, esto es salir de la población de Viator y acercándome a la población de Huércal, pero como veis, pues tenemos señales de 50 por todos sitios. Y hoy es domingo cuando estoy haciendo esta prueba, con lo cual hay menos tráfico del habitual y bueno, pues se puede ir un poco más ligero. Por ejemplo, en esta avenida en la que estoy ahora, en un día normal, pues está atestada de coches, tendría que ir pues esquivando coches y demás. Eso quizá haría que la autonomía que yo pueda obtener hoy en un día, digamos, pues habitual, o que no fuera festivo, pues conseguiría que quizá un día un 15% más, yo creo, que de lo que vaya a conseguir hoy. Bueno, pues sigo rodando en esta bella soleada mañana, aunque fría para los que somos de aquí de Almería, porque 13 grados, 12, 14, 15 que estamos ahora, eso es mucho frío. Y como digo, sigo rodando, voy a la ciudad y voy al mar. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya estoy en plena ciudad. Estoy en una zona, callejeando por una zona industrial que hay pegada a la ciudad. Y voy en modo road y voy acelerando. Acelero lo que da la moto, que la aceleración es limitada, es una aceleración, pues lo he dicho varias veces, semejante a una 125, por tanto, bueno, una aceleración que tienes que alargar para que se mueva. Pero voy acelerando y me lo voy pasando muy bien, porque la moto tiene esas características de una nobleza de chasis muy, muy buena. Y
y acelera lo suficiente. En este ámbito va muy bien y te adapta rápidamente a las prestaciones de la moto, y frena muy bien, y está muy conseguida la curva que han programado en el controlador del motor eléctrico. Está muy conseguida por la suavidad y por lo bien que gestiona el amperaje para, bueno, pues sacar el máximo rendimiento con el mínimo consumo, que es complicado. Y ahora, bueno, me voy acercando aquí y ya veis que la moto es flickable, que se dice en inglés, o sea que puedes cambiar de una dirección a otra, evitar baches, es muy manejable. Y me estoy acercando aquí a la zona del último centro comercial que se ha construido aquí en Almería, el centro comercial Torre Cárdenas. Y nada, semáforos y demás, grandes avenidas como la que viene ahora, y sigo rodando en mi destino al mar. Bien, pues sigo rodando aquí en estas avenidas y entonces ahora lo que ha ocurrido respecto a la autonomía es que una de las 6 barras que llevo al marcador ha caído, con lo cual pues quedan 5 barras. El trip marca que llevo 16,5 kilómetros. Vamos a ver en la Apple Watch lo que dice que llevo: 14,66. Aquí el Apple Watch dice 14,66 kilómetros, 16 en el reloj de la moto. Y ha caído una de las barras ya de batería. El rango, la autonomía que me marca en este punto, la moto es de 46 kilómetros restantes. Seguimos. Nada, aquí estamos en otro de los puntos importantes de la capital de Almería, ciudad que va creciendo con los años. Y además veo aquí policía, pues es que debe de haber hoy partido. Claro, es domingo, es el campo de los Juegos del Mediterráneo. Los Juegos del Mediterráneo fueron en esta ciudad en el año 2005, y se construyó este estadio que ahora es la sede del Almería Club de Fútbol, aunque yo de fútbol no tengo ni idea, ni lo sigo, ni me gusta, ciertamente, pero bueno, sé que es importante para tanta gente. Y además, pues estos bulevares que hay adyacentes aquí al que estoy leyendo ahora, se puede leer ahí Powerhouse Stadium, debe ser una marca de algo. Bien, pues se ve que hay partido, sí, porque veo gente acercándose y presencia policial. En lo que le compete a la moto, que es lo que nos interesa, la moto lleva 20 kilómetros ahora mismo. Yo voy en modo road desde que entré en la ciudad, o sea que acelero, ya veis aquí, paso a los coches, se pone a 50 y corto el gas, que es el límite de velocidad. Y bueno, y llevo, pues como digo, aquí está el Palacio de Deportes de los Juegos del Mediterráneo, hemos visto el campo. Y bueno, pues aquí sigo rodando en esta mañana en dirección a la playa, pero a ritmo alegre. Ya veis, salgo de las curvas, abro gas, voy a darle al boost. Venga, un poco de boost. En boost acelera muy bien, me gusta. En boost ya hay que tener cuidado porque te pasa rápidamente del límite de velocidad en la ciudad. Aquí sigo rodando y le voy dando al gas, voy acelerando. Claro, en ciudad acelerar y frenar, pero que voy disfrutando de la aceleración que tiene la moto. Insisto, que no es una aceleración para que se levante la rueda, pero que te mueve con alegría. Y aquí hemos pasado el Parque de las Familias en Almería, en la avenida del Mediterráneo, una de las más famosas que tengo aquí a mi derecha, que bueno, que dispone todavía de una zona ahí que son pues unos campos de unas pistas deportivas. Y aquí a la izquierda pues tengo la Vega de acá, que es la zona de ampliación que ha habido en los últimos años de Almería, donde no había nada, había Vega, la Vega de acá se llamaba,
y ahora ya pues hay un montón de edificios nuevos, modernos y súper caros, aquí en dirección a la playa. Cuando nos acercamos aquí a 50 por hora, o sea que voy por no saltarme los límites de la calle, pero esta moto permite, con muy poquito gas, se embala muy bien en ciudad, en modo road voy todo el rato aquí. Y tenemos el auditorio de Almería, aquí a la derecha. Cuando llegamos aquí y vemos el auditorio, vemos el barco que hay aquí a la izquierda y el mar. Esto es una de las zonas más bonitas para ver y visitar si eres de Almería o si vienes de visita. Sí, señor. Y ya llegamos al mar, que aquí tenemos un día fantástico. Aquí a la derecha tenemos también una tienda muy famosa de bici en Almería. Aquí una. Y aquí tenemos a la gente paseando en un día absolutamente maravilloso que hace aquí en la playa en Almería, que yo me voy a recorrer para enseñarosla un poquito y para seguir haciendo kilómetros, porque sigo el marcador con una sola barra. Ha caído solo una sola barra y la autonomía que me transmite el cuadro es de 42 kilómetros, habiendo recorrido 22. Así que bueno, voy a seguir andando por la ciudad, ahora para arriba y para abajo, y sin cortarme. Voy en modo road, acelerando, divirtiéndome. La moto no solo te tiene que llevar de un lado a otro, sino que tiene que divertirte. Temperatura en Almería, 22 kilómetros. Fijaros el paseo marítimo en la playa, como está, de gente, un día muy bonito. Y a los 22 kilómetros, 22,5, me ha bajado otra raya, con lo cual me quedan 4 de las 6 que marca el dispositivo, que por cierto caen las dos barras en ambos lados del cuadro, es decir, en ambas indicaciones para cada una de las dos baterías que lleva la moto. Salgo de Almería momentáneamente por la costa para dirigirme a la universidad, que sería un recorrido habitual también de mucha gente con este tipo de moto. Digo habitual, pues tener que salir de la ciudad, pues como en este caso en una carretera que tampoco se puede ir a más de 50, creo, y que se encuentra en este caso la universidad a 3-4 kilómetros de la ciudad. Voy a hacer esos 3-4 kilómetros y voy a volver como, bueno, pues una escapada, digamos, del centro que sería habitual. Aquí tenemos la desaladora de agua de Almería a la izquierda y seguimos bordeando pues este carril bici y este paseo marítimo que hay entre Almería, la universidad y la población de Costa Cabana. 3 kilómetros después, 3-4, aquí seguimos con 2 barras solamente que han caído de las 6. Autonomía 32 kilómetros me dice, y 26,3 recorridos ya. Y estamos llegando a la Universidad de Almería, que es todo este complejo que hay aquí y que tiene la característica de, bueno, pues estar pegado al mar. Una universidad en la que yo me he pasado muchos años estudiando diferentes cosas y que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. La verdad es que cada vez es más grande. Bueno, pues volvemos a Almería y en este tramo, digamos, de carretera, entre comillas, vuelvo a poner el modo eco. ¿Por qué? Porque la limitación es a 50 y bueno, y así me permite asegurarme de que la moto está gastando lo mínimo. Total, tengo que ir a 50 aproximadamente, pues así la moto gasta lo mínimo y en modo road pues no sé si gastaría un poco más, pero digamos que dejo el modo road, paradójicamente, ¿no? Porque el modo road significa road, carretera, pero yo sin embargo estoy utilizando el modo road en ciudad. ¿Para qué? Para tener esa aceleración que hace falta cuando
cuando vas a adelantar un coche, otro, salir de los semáforos rápido y que no te pisen, ¿no? Que es de lo que se trata, es la ventaja de nuevo que puedes sacar cuando vas en una moto. Así que ahora me voy a acercar a la ciudad de Almería, pero por otro camino, por un camino, digamos, norte, en vez de seguir el mismo que he traído por la costa, y seguimos viendo sitios, haciendo kilómetros. Bueno, pues me voy acercando a la ciudad después de dejar la universidad y entro de nuevo en una zona muy cercana a un barrio de Almería, Los Molinos, y justo ahora, con 29 kilómetros recorridos según el reloj de la moto y 30 de autonomía restante según el reloj de la moto, acaba de caer otra barra, con lo cual de las 6 iniciales me quedan 3. Yo sigo en modo eco desde que salí de la universidad, bueno, desde que salí de Almería para ir a la universidad, 3 kilómetros, 2, 3 o 4 de vuelta, y sigo en modo eco porque esto es aburrido y digamos que es pues unas carreteras que son sencillas de ir a 50 por hora sin más necesidad de alardes, con lo cual en modo eco va a ir ideal. Me aseguro que gasta poco, y nada más que llega a la ciudad, al callejeo, a acelerar, parar, semáforos, pasos de cebra y tal, pongo el modo road y así me doy un poco de alegría al cuerpo con esta cosa aquí. Llegamos a Almería y estamos cruzando el río seco, el río Andarax, en este puente, y aquí tenemos uno de los barrios más deprimidos, por decirlo de alguna manera, de Almería, a la derecha, una zona industrial, el campo de los Juegos de los Mediterráneos que hemos pasado antes, y nos vamos incorporando aquí. Ya voy a poner ahora mismo cambio a modo road, porque esto ya realmente estamos entrando en la ciudad y quiero llevar un poquito más de alegría para asemejar lo máximo posible pues esa utilización normal. Ahora de vez en cuando también le he dado antes una vez al boost, y ahora pues en algún momento que tenga que adelantar o lo que sea, pues me da otra alegría, le doy al boost y bueno, por lo menos 3 o 4 veces durante estos kilómetros pues siempre también se le da, de manera que igualmente intento hacer lo más lógico o lo más real posible la prueba, o al menos como yo lo haría con esta moto, como yo circularía con esta motocicleta. Seguimos rodando ya, zona de Los Molinos, nos acercamos al Carrefour. ¿Se escuchan las sirenas? Porque ¿qué viene? Vamos a verlo, viene el autobús de la Almería. El autobús de la Almería, y viene escoltado y además haciendo ruido con las sirenas. Fantástico, estas cosas del fútbol. Bueno, aquí a la derecha tenemos el concesionario de Harley Davidson, que yo todavía no sé. Tengo que acercarme un día a ver si tienen la moto eléctrica, que ahora además han sacado una nueva, un poquito más sencilla que la primera que sacaron, que realmente era un maquinón, pero bueno, de un precio muy elevado. Pues venga, un poquito de aceleración y seguimos. La moto frena y se detiene, tienes que frenar para un S. Yo voy utilizando solo el freno de adelante, porque el freno de atrás me gustaría llevarlo en la mano, que no puedo doblar mucho la pierna y me molesta un poco. Ya con esta inclinación que tienen las estriberas y el asiento bajo de esta moto, me molesta un poco llegar al freno de atrás, así que voy con el de adelante, pero el de adelante magnífico, la calidad. Cuando vas subido miras el tanque, miras la moto. Esto es una Z, o sea, va a ser una Kawasaki Z, eso está claro, y eso también es un plus de pues eso, de satisfacción para el que le gusta el modelo y quiere comprarse esta moto. Semáforo rojo, verde, salimos, estoy acelerando a fondo, para las prestaciones de la moto. Estoy circulando con alegría, porque es como yo lo haría con la moto. Pasa que para acelerar a fondo, por ejemplo, ahora voy a fondo, modo road, pero ya corto el gas un poco para ya ponerme una. Entonces digamos que esa es
bueno, el rodar en la ciudad, ¿no? Sales, aceleras, frenas, pero no mantienes mucho tiempo el gas abierto, que es lo que realmente pues penalizaría mucho el consumo en un vehículo eléctrico. Aquí, por ejemplo, boost, un poquito de boost, estamos en subida y un Mercedes me está molestando por detrás, pues boost, ¡boom! Muy bien, fantástico. Ahora ya se desconecta el boost, el Mercedes me sigue acechando, pero bueno, pero me he salido un poco de ahí de ese momento, ¿no? Lo que pasa que, claro, todos estos pequeños abusos ciudadanos, pues claro, hacen que el consumo vaya bajando un poco. Perdón, el consumo va subiendo y la autonomía va bajando, pero yo creo que, bueno, pues esta es la prueba real que hay que hacerle. Yo es el uso que le daría a la moto. Por alguna extraña razón, la moto me trae a su casa. Claro, que ahora está cerrado, pero estamos pasando aquí al lado de Libermoto Wete Bikes, a quien agradezco la prueba y la cesión de esta Kawasaki Z. Le había puesto el eco demasiado pronto. Aquí estamos pasando por el antiguo campo, que ahora se llama Juan Roja, el antiguo campo de fútbol de Almería, antes de que hicieran el que hemos visto antes de los Juegos del Mediterráneo. Y como digo, he cambiado muy rápido al eco, porque en ciudad necesitas el reprises y la alegría del modo road normal, que ahí la moto se mueve bien. Por ejemplo, ahora quiero salir, boom, le doy un poco al gas, boom, de momento te saca muy fácil. Aquí a la derecha tenemos el Hospital de Almería de Torre Cárdenas. Y como digo, hasta que no llegue a una zona un poquito más llana e insulsa, voy a seguir en modo. La rotonda las toma muy bien, la suspensión, la verdad es que la calidad de la parte ciclo está ahí. Ahí, como digo, hasta que no llegue a la zona de insulsa, aquí al pasar estas poblaciones de Huerca Aliviator, no voy a colocarle de nuevo el modo eco, aunque 19 kilómetros de autonomía. En esta bajada, por ejemplo, noto en modo road que la moto pues frena por sí sola. Yo creo que tiene algo de regeneración, pero no he visto que se pueda activar ni de ninguna manera, ni incluso que se active al tocar los frenos. Por ejemplo, en otras motos como las que yo me he fabricado, la Kawasaki, la KXE 80, vamos, originalmente de 80, y la Beta eléctrica de trial, he programado de manera que cuando tiene varias formas de hacerlo, o que directamente cuando cortes el gas empiece a regenerar en un tanto por ciento que tú le indiques, o que cuando toques el freno. Entonces yo lo tengo puesto cuando cortes el gas, porque hay muchas veces que si es cuando tocas el freno, hay muchas veces que haciendo trial necesitas llevar el freno cogido y dar un poco de gas a la vez. Pero si tienes el freno cogido, no anda la moto por mucho gas que le des. Si es que lo tienes activado, digo, el modo este de freno. Entonces ese modo de freno no lo tengo el de cortar gas, y siempre que corta gas regenera. Y en esta Kawasaki parece que eso también ocurre, parece que regenera algo, pero no estoy seguro, y no es mucho desde luego, porque no se nota que la moto frene en exceso. Gasolinera, bye bye gasolinera, esta moto no, para bien o para mal. Bueno, por otra ventaja es que no gasolinera, pero mira, es una moto que se mueve muy bien, que la mueve de derecha a izquierda para los obstáculos y tal, y eso es posible gracias al peso contenido. O sea, si la moto no corre mucho, es verdad que no corre mucho. Que no tiene mucha autonomía, es verdad que no tiene mucha autonomía. Pero sí es verdad que hacer lo que ha conseguido, sí, la autonomía que tiene y la potencia que tiene, la que sea, en este peso tan contenido, que es idéntico al de una 125 de motor de explosión, o incluso a lo mejor con el tanque lleno, una 125 pesa incluso un poquito más. Desde luego los scooters sí que pesan más que esta. Un scooter, pues yo no sé, un Yamaha NMAX, un Honda Forza, no sé, estas motos, a lo mejor un PCX no, porque es más ligero. Estas motos pesan desde luego. Y esta moto pues tiene un peso muy contenido, que la hace pues eso, muy, muy manejable. Bueno, pues llevo 34
35 kilómetros. Ha caído otra raya, solo quedan 2 de las 6. Así que, y me dice autonomía restante 22 kilómetros. Entonces, puesto que estoy a 15 reales, 15-16 de mi casa, pues me voy a ir yendo, voy a ir saliendo de la ciudad. Y ya ahora, ya cuando salga a la ciudad, cuando yo vea que me encuentro en un punto que mantengo el ritmo, pues vuelvo otra vez al modo eco y voy a seguir mi camino, digamos, copiando un poco el que he hecho, bueno, exactamente la misma carretera que habéis visto al principio del vídeo, carretera secundaria tranquila que cruza algunas poblaciones y que tiene como unos 4 o 5 kilómetros de llano aburrido sin nada, sin ninguna parada ni aceleración de ningún tipo. Así que vamos poco a poco ya saliendo de la ciudad, encarando estas avenidas grandes que hay en la carretera de Ronda, que se llama esta parte de la ciudad, esta súper rotonda que hicieron aquí. Y la moto, como acelera muy bien, puede salir en eso que, bueno, utilizar, realmente se mueve como un scooter en cuanto a su agilidad y versatilidad. Eso sí, no llevas, claro, capacidad para llevar nada, pero por otro lado sí que digamos que la rigidez del conjunto es superior a la de un scooter, y la frenada yo diría que también, y el agarre, bueno, los neumáticos están nuevos, pero muy bien, pero vamos, las barras de suspensión y de marcha sí están muy superior en cuanto a sensación de fortaleza que lo que te da un scooter. Pues nada, cambio de modo, estoy saliendo ya de la ciudad, voy a cambiar ya a modo eco. Ahí está. Y el rango no cambia, el range, la autonomía. Así que esto es un factor a tener en cuenta, que cuando tú cambies en otros vehículos cambias de modo y digamos que presupone una conducción diferente, y entonces pues te hace un cálculo nuevo. Pero en este caso no, en este caso se basa en lo que hayas circulado, en la forma en la que hayas circulado hasta ese momento, en los últimos kilómetros, para darte la autonomía estimada. Así que me quedan 2 rayas, 21 kilómetros, voy a poner el modo eco y cuando esté llegando a mi casa pues sigo rodando hasta que la moto se pare. Esto sí que es sorprendente, ver un aparato de este tipo hoy día, una Kejiva Fresia C10, una auténtica maravilla, una reliquia, y una moto preciosa que rodaban en las calles almerienses, bueno, en toda España, pues eso hace tantos años. Qué maravilla, cómo huele el dos tiempos. Esta es la cosa, tan maravilla me parece. Fijaros cómo suena. Oh, qué maravilla. Tan maravilloso me parece el sonido de esa Fresia como el silencio de esta Z. Me parecen los dos igual de maravillosos, por una razón o por otra. Esta la Fresia porque es el olor de mi pasado, de mi infancia, de mis carreras. Y esta Z porque es el futuro, porque es la guerra de la galaxia. Y esto es, pues está subido pues en una máquina alucinante, que no hace ruido, que acelera fenomenal, sin marcha, sin prácticamente. Le falta que llevara quizás pues una correa en vez de una cadena, porque realmente cuando vas a baja velocidad se escucha más la cadena y el piñón que cualquier otra cosa, que prácticamente no se escucha ninguna otra. Bien, pues hemos terminado ya la prueba y ya estoy aquí en el garaje cargando otra vez la batería. Y bueno, esta prueba de consumo, al final los resultados han sido, como podéis ver en pantalla, 52 kilómetros,
recorridos con una batería y bueno, apenas 4 kilómetros que quedaban restantes. Y no sé hasta cuánto se podría haber estirado, puesto que hay veces que estas motos eléctricas llegan a 0% de autonomía o 0 kilómetros de autonomía y todavía siguen andando un tiempo más. Pero en general tenemos que hacernos a la idea de que 50 kilómetros se pueden conseguir con esta moto en una utilización normal, que no requiera ni ir muy despacio ni ir siempre a fondo. Yo creo que he hecho una utilización media de la potencia de la moto como yo haría, y teniendo en cuenta pues que ha habido esos 20 kilómetros, de esos 52 ha habido esos 20 kilómetros que han sido carreteras secundarias, en las cuales las he hecho en el modo eco, aunque bueno, pues a medio gas, a 50 y algo por hora, 50 por hora, y bueno, que puede ser una velocidad, pues ya digo, para esas vías de circunvalación, no tanto autovías, porque esta moto de luego no es para entrar en autovías, pero sí digo esas carreteras, no de circunvalación, carreteras, bueno, digamos, en el borde externo de las ciudades, ¿no? Y luego para moverse dentro de ellas, para arriba, para abajo, por todos lados, de una manera bastante agradable en el modo road. Y bueno, pues 50 kilómetros con la carga llena, pues es lo que ofrece la moto, ya la hemos visto. Ahora, la valoración, ¿es mucho o es poco? Bueno, pues eso ya cada uno tendrá que verlo, si se puede adaptar a sus necesidades, si le parece bien o no. Hay que pensar que la moto pesa 130 kilos y bueno, conseguir más autonomía, pues sí, a base de meterle más baterías, pues quizá ya no sería tan compacta como es bastante compacta, tal como han puesto las baterías, y pues sería más pesada y meter las baterías sería una complicación, ¿no? La moto la verdad es que está muy conseguida, muy equilibrada, dentro de lo que se puede conseguir, para no renunciar, pues eso, a estética, a un peso y demás. Hay que pensar, por ejemplo, que una vuelta a la isla de Man, al TT, tiene 60 kilómetros, y en mi moto de carrera, la última que yo llevé eléctrica en la isla de Man, llevaba 140 kilos solo de baterías. Solo de baterías. La moto entera pesaba cerca de los 300 kilos. Entonces, 140 kilos de batería para dar una vuelta, 60 kilómetros. Claro, con la potencia, pues con los 100 caballos que quedaba o 140 caballos que daba aquella moto. Obviamente esto estamos hablando de algo muy diferente en cuanto a potencia, pero bueno, pues es para que veamos, ¿no?, la diferencia y lo necesario que es, pues eso, disponer de energía para poder sacar potencia. Esto es lo que tenemos a día de hoy en el mundo eléctrico y realmente pues esta propuesta de Kawasaki pues es lo que es, me parece equilibrada. ¿Podría tener más autonomía? ¿Me gustaría? Pues desde luego, que tuviera por lo menos 100 kilómetros y que también el motor fuese un poquito más potente y tal. Pero ya nos iríamos a precios, pesos, dimensiones. Esto es lo que podemos tener. Y es la primera moto eléctrica japonesa de producción en tamaño moto, digamos, o en versión moto, dejando los scooters aparte. Con lo cual me parece una propuesta muy interesante y yo le doy la enhorabuena a Kawasaki porque bueno, por ser los primeros y haber sacado un producto bastante decente, que en el futuro seguro que las prestaciones mejoran, los precios bajan y bueno, pues será un producto para todos, que quizá hoy día no lo es. Pero lo que han hecho está muy bien y habrá mucha gente que lo disfrute dentro de que les quepa o se ajuste a su utilización y a sus bueno, y a lo que quieran y tengan claro que pueden obtener de esta motocicleta. Gracias por siempre como estar ahí. Dejar vuestros comentarios en el vídeo sobre cualquier cuestión que queráis saber sobre esta Kawasaki y que yo buenamente os pueda contestar. Y bueno, darle al like o como siempre si os ha gustado esta prueba de consumo. Hasta pronto.